El brillo azulado del celular era la única luz en la habitación que costaba más que la casa entera de sus padres. Javier estaba hundido en sábanas de algodón egipcio, de 1000 hilos, por el sueño, un lujo que el dinero no podía comprar. Se negaba a llegar. El silencio del apartamento en el ático no era pacífico, era un zumbido presurizado, el sonido de la nada que solo servía para amplificar el vacío que lo carcomía por dentro, un vacío forjado por sus propias manos. 5 años atrás, han 5 años, hacía exactamente 5 años, que había cambiado su alma por un asiento en el consejo de la empresa familiar. Un trono de oro que se sentía como una jaula. Cerró los ojos y la imagen de Elena apareció, nítida, como si la hubiera visto ayer. Recordó el olor de su pelo, la textura de su piel, el sonido de su risa, y luego el momento en que todo se rompió. «Esto es por el bien de la familia, Javier», había dicho su padre. La voz grave e inquibrante volvió. «Ella es un error de cálculo, un capricho de juventud. Esta empresa se construye con alianzas, no con sentimientos». La mesa de caoba del despacho parecía absorber cualquier objeción. La palabra de su padre era ley, y él, el heredero, estaba obligado a obedecer a Anne. Él había ido a la cita con Elena en aquel café con las manos temblorosas. Llevaba un sobre, gordo y repugnante, entregado por el abogado de la familia. Un acuerdo financiero. Lo había llamado el abogado, como si el amor pudiera cuantificarse. Elena lo miró con esos ojos grandes y oscuros, el brillo de esperanza desapareciendo lentamente a medida que él tartamudeaba las palabras ensayadas. «No es por ti, Elena. Soy yo. No estoy listo para esto. Mi vida es complicada ahora. Una mentira tan grande que lo ahogaba». Ella había tomado el sobre no con avidez, sino con una dignidad que lo hizo sentir minúsculo. «Entiendo, Javier. Sé que tu mundo es diferente al mío». Una lágrima solitaria corrió por su mejilla y se levantó sin decir más. Nunca más la volvió a ver. Hasta ahora, tenía todo lo que le dijeron que querían: poder, respeto en el mundo de los negocios, una prometida que encajaba perfectamente en el molde de su estatus, Anne Isabel Ambela, inteligente, de buena familia. Pero cuando la besaba no sentía nada. Era un ritual, un cheque más que pagar. Su vida era una ecuación perfectamente balanceada, pero sin calor en sus dedos, actuando por un impulso que provenía de un lugar más profundo y honesto que su mente consciente. Se deslizaron por la pantalla del celular. Se detuvieron sobre un contacto que no había sido abierto desde la noche en que lo destruyó todo. Ellie. El nombre brillaba como una brasa en la oscuridad, una señal de advertencia, pero también de anhelo. Few and Deathless. Un espasmo del pulgar que se sentía ajeno a su voluntad. Y el icono de llamada fue presionado. El pánico le subió por la garganta, caliente y amargo. Se apresuró torpemente para cancelar, con los dedos torpes y temblorosos en la pantalla lisa, pero ya era demasiado tarde. El sonido de la llamada completada resonó en el silencio, un ruido electrónico que pareció el pistoletazo de salida para el desastre. Javier contuvo la respiración, con el corazón martilleando contra sus costillas, un tambor frenético en su pecho hueco. Esperó el clic, la desconexión, la voz irritada de un extraño que tendría ese número ahora, o el tono monótono de un número sin servicio, pero lo que llegó del otro lado de la línea no fue nada de eso. Eran ruidos bajos de la vida real, el sonido ahogado del tráfico lejano, una televisión encendida en algún programa cualquiera, voces indistintas, sonidos que traían ecos de una vida normal, una vida que él no vivía. Sintió una punzada de algo parecido a la envidia. Estaba a punto de colgar, de enterrar el error de una vez por todas, cuando una vocecita aguda y fina atravesó el ruido de fondo. «¡Mami! El leoncito tiene hambre». Las palabras fueron simples, infantiles, pero para Javier fueron como una descarga eléctrica en el pecho,
un rayo que desnudó la verdad. Un nudo se le formó en el estómago, tan apretado que le faltó el aire. Era su apodo, el suyo y el de Elena, una broma íntima, un secreto compartido en noches que se obligaba a olvidar. Cuando la vida parecía simple y real, la llamada se cortó bruscamente desde el otro lado. Un corte limpio, final, pero el sonido de esa palabra, Leoncito, y la vocecita infantil continuó resonando en su mente. Una melodía cruel que no podía silenciar. El silencio de su habitación volvió, pero ahora estaba lleno de eco. El sangre en sus venas pareció convertirse en hielo. Se sentó en la cama, con el celular todavía en la mano, el cuerpo rígido, la espalda arqueada como si hubiera recibido un golpe. La matemática fue instantánea y brutal. 5 años desde la ruptura, una separación abrupta, calculada. Un niño con edad suficiente para hablar esa frase. Tal vez 4 años, 4 y medio. La coincidencia era una imposibilidad estadística, una navaja que cortaba cualquier negación que intentara construir. El aire no entraba en sus pulmones. Él era padre. Elena tenía a su hijo. No durmió el resto de la noche. Caminó de un lado a otro en la inmensidad de su suite. La alfombra persa mullida bajo sus pies descalzos. Las ventanas panorámicas mostraban la ciudad adormecida, pero él solo veía sombras. Remordimiento, culpa, miedo. Hay una chispa, una pequeña, peligrosa chispa de esperanza que amenazaba con quemarlo todo al día siguiente. La fachada de Javier estaba perfectamente montada. El traje de Armani, impecable. La sonrisa medida en la reunión del consejo. Hablaban de fusiones, de millones, de mercados volátiles. Él asentía con la cabeza, ofreciendo comentarios astutos y calculados. Pero en su mente solo escuchaba esa vocecita. La realidad de su mundo, de contratos, cenas de negocios y sonrisas falsas, pareció súbitamente fina como el papel, frágil. Y Reala no podía simplemente devolver la llamada. No podía aparecer allí. La última vez que la vio, la había dejado con un cheque y el corazón roto. No sabía qué tipo de vida llevaba ella ahora. Cualquier movimiento en falso, cualquier contacto directo, podría ser interpretado como una amenaza o, peor aún, un regreso no deseado. Podría desestabilizar la precaria paz que ella había construido. Necesitaba información. Necesitaba ojos en el terreno que él no pudiera ser. Usó a su consultor de seguridad personal, un exagente federal llamado Ramírez, un hombre discreto, implacable, con una red de contactos que llegaba a los lugares más oscuros de la ciudad. Lo citó en un café anónimo del centro. Lejos de los ojos de su familia o de la empresa Hala Orden, fue dada en voz baja, con la mirada clavada en el café espumoso, disfrazando el torbellino de emociones que lo corroía. Encuentre a esta mujer. Elena Morales. Quiero su rutina. ¿Dónde vive? ¿Con quién vive? Quiero saber si ella y el niño están a salvo. Quiero saber todo. Sin contacto, apenas observe e informe. Máxima prioridad, máxima discreción. No escatimes en recursos. Mientras esperaba, cada hora era una tortura. En un almuerzo de trabajo con su prometida, Isabella, él apenas registró la conversación. Ella hablaba sobre los planes para la boda, los arreglos florales, el destino paradisíaco para la luna de miel. Él solo la miraba y veía un futuro que era una sentencia a una vida que ya no quería. «Estás tan distante hoy, Javi», dijo ella, tocando su mano con sus dedos finos. Él forzó una sonrisa, una mueca vacía, apenas mucho trabajo, una fusión complicada. La mentira salió fácil, como siempre, una parte tan intrínseca de su vida que ya no dolía pronunciarla. El informe llegó 3 días después en un correo electrónico encriptado, adjunto con un archivo PDF y fotos encriptadas. Javier lo abrió con manos temblorosas
en el aislamiento de su oficina. Las fotos parecían de otro mundo, el contraste tan brutal con su propia realidad que le dolía la vista. Un edificio de apartamentos con la fachada manchada de humedad, grietas que se abrían como heridas, ventanas con rejas de hierro y ropa vieja colgando de alambres. Y allí estaba ella, Elena, en una foto borrosa, de lejos, pero inconfundible, más delgada, con una expresión de cansancio profundo, ojeras que ni la mala calidad de la foto de larga distancia conseguía esconder. Había un peso en sus hombros, una forma de encogerse que no existía antes. Ya no era la Elena vibrante que él había amado. Era una mujer agotada. Marcada junto a ella, en la mayoría de las fotos, había un niño con su pelo oscuro, que asomaba por debajo de una gorra de béisbol. Y, en una foto más nítida, una teimosía en la barbilla que Javier reconoció de sus propias fotos de infancia. Era Elan Mateon, su hijo. El corazón de Javier se apretó y al lado de ellos, un hombre. El informe lo identificó como Marcos Rivera. En las fotos, para cualquiera en la calle, parecía protector, un brazo alrededor de los hombros de Elena, una sonrisa fácil para los vecinos. Pero Ramírez había añadido una nota manuscrita en un margen: observe el lenguaje corporal. Él no la sujeta, la contiene. El contacto físico es de control, no de afecto. Y sus ojos. Él está siempre vigilando. Una mirada de posesión. Y tiene un historial. Ramírez también adjuntó el historial de Marcos. Un archivo grueso, con informes policiales de baja categoría, pero de patrón repetitivo. Agresión, fraude, intimidación, pequeños robos. Nada que lo hubiera mantenido preso por mucho tiempo. Pero el patrón era claro. El tipo era un depredador que sabía operar en el límite de la ley, lo suficiente para infundir miedo sin cruzar la línea que lo llevaría a prisión de por vida. La información transformó la ansiedad de Javier en puro terror. Elena y su hijo estaban presos con un criminal volátil, un manipulador. Javier necesitaba ver con sus propios ojos. La urgencia lo consumía. Una tarde, con la excusa de un retiro de estrategia fuera de la ciudad, cambió su sedán de lujo blindado por un coche de alquiler viejo y sin identificaciones. Un Honda Civic, abollado, que se mezclaba con la flota de taxis. Se puso ropa discreta, una gorra de béisbol de un equipo de la Liga Menor, y condujo hasta aquel barrio que él solo veía por la ventana del rascacielos de su oficina. Allá arriba en lo alto, el aire parecía más pesado allí. Había a comida callejera y humedad, una mezcla acre de vida real y decadencia. Una tensión palpable flotaba en las calles estrechas, donde los ojos curiosos seguían a los extraños. Estacionó a una distancia segura de su edificio, el corazón latiendo descompasado, un tambor en su garganta. Se sentía un intruso, un fantasma de otro mundo observando la vida que él había ayudado a destruir, una vida que ahora no podía reconocer. Esperó horas, camuflado en el asiento del conductor, observando la entrada del edificio. Y entonces ella apareció. Salió del portal oscuro, arrastrando los pies, llevando una bolsa de compras reutilizable y sosteniendo la mano de Mateo en el aire. Fugó de los pulmones de Javier de una vez sola. El niño tenía su pelo oscuro, que asomaba por debajo de una gorra de béisbol infantil. Su manera de mirar todo con una curiosidad seria, la forma en que su manita se aferraba a la de Elena, era él. Su hijo, la emoción, lo golpeó con una fuerza física. Al lado de ellos estaba Marcos, hablando en voz alta por el celular, gesticulando con la mano libre mientras caminaban hacia la pequeña tienda de la esquina. De repente, Marcos colgó y su rostro, que segundos antes estaba sonriente por la llamada, se cerró en una máscara de irritación. Él dijo algo ríspido para Elena, que apenas encogió los hombros
y apuró el paso, su mirada fija en el suelo, como si intentara desaparecer. El gesto de sumisión de Elena era tan evidente que a Javier le revolvió el estómago dentro del apartamento. La realidad era sofocante, asfixiante. Elena se movía con la cautela de un animal enjaulado. La llamada anónima en mitad de la noche había dejado a Marcos en un estado de alerta constante, una irritación latente que explotaba por cualquier cosa. ¿Quién era? De nuevo esa mañana, la tercera vez en 2 días, mientras ella le servía el café. Ya te lo dije. Marcos-san, fue un error. Desconectaron en cuanto contesté. Elena respondió, intentando mantener la voz firme, a pesar de que el pánico le subía por la garganta. Estaba preparando el desayuno de Mateo. Sus manos temblaban ligeramente. ¡Un error! Claro, con tanto ex rico que tenías, no dudo que a uno de ellos le entrara la nostalgia, ¿verdad? Gruñó él, el veneno en su voz, haciendo que la piel de Elena se erizara. El apartamento, que ya era una jaula, parecía encogerse cada día. Las paredes se cerraban. Vivir con Marcos era como caminar en un campo minado. Él controlaba cada centavo que ella ganaba con su trabajo de costura en casa. Una máquina ruidosa en el rincón de la sala, que era su única fuente de independencia, pero cuyo dinero nunca le llegaba. Revisaba sus mensajes, cronometraba sus idas al mercado. Él usaba a Mateo como la correa definitiva. «¿Sabes que amo a este niño como si fuera mío?», decía, con un tono que no tenía nada de amoroso, sino de posesión. «Sería una lástima si algo nos pasara, si la gente se separara. Un niño necesita un padre». Era una amenaza velada, constante y eficaz, una cuerda atada a su cuello y al de su hijo, Ann. La parálisis tomó cuenta de Javier. Él pasó una noche entera en su oficina, con el informe de Ramírez abierto en el ordenador, mirando para el rostro sonriente y peligroso de Marcos. Todas las herramientas que él siempre usó, dinero, abogados, influencia, eran inútiles aquí. Peor, eran el gatillo. Ofrecer dinero a Marcos sería como jugar sangre en el agua para un tiburón. Él confirmaría que había algo valioso, algo a explotar, y la extorsión se transformaría en algo mucho más sombrío, en violencia sin límite. Ir a la policía era una broma. ¿Con qué pruebas? Elena, aterrorizada, nunca testificaría contra él. Ella sabía de lo que era capaz. Una vez, en el inicio, ella intentó irse. Él la alcanzó en el pasillo, agarró su brazo con una fuerza que dejó marcas por una semana y susurró en su oído, para que solo ella oigan si usted intenta eso de nuevo, o si yo sueño que este muchacho no es mío, yo juro por Dios, ustedes dos van a desaparecer. Nadie nunca más los va a encontrar. Ella nunca más lo intentó. El miedo se había grabado a fuego en su alma. Javier se sentía un gigante encadenado. Su fortuna, su poder, todo lo que le habían enseñado a valorar era una maldición. El faro que atraía al depredador para más cerca de la presa. Él percibió, con una claridad horrible, que para salvarlos tendría que descender al nivel de Marcos. Tendría que pensar como él, usar sus propias armas en engaño, manipulación, astucia. La moralidad no tenía lugar en este juego. En el plan comenzó a formarse, no como una estrategia brillante de negocios, sino como la única opción desesperada que restaba. Ramírez usó uno de sus contactos más turbios en el submundo para plantar la semilla. Una oportunidad de negocio falsa, pero irresistible. Un transporte de productos electrónicos de alto valor, sin factura, con pago en efectivo, directamente a la mano. Un trabajo que exigiría que Marcos viajara para una ciudad vecina, a más de 300 kilómetros, y se quedara allí por al menos 48 horas para coordinar la entrega y el pago. Era arriesgado, un salto al vacío, pero la codicia ilimitada de Marcos era el anzuelo perfecto. Ahora, el mayo era riesgo en comunicar el plan a Elena en un telefonema era imposible. Marcos vigilaba cada comunicación. Un abordaje en la calle, un suicidio,
con los ojos de Marcos en todas partes. La solución vino del estudio minucioso de su rutina, realizado por Ramírez con una precisión militar. Una vez por semana, los martes por la tarde, ella bajaba a la lavandería comunitaria en el sótano del edificio. Era el único lugar donde quedaba verdaderamente sola por algunos minutos, mientras las ruidosas máquinas de lavar y secar abafaban cualquier sonido, creando un breve espacio de intimidad forzada. Ramírez, disfrazado de técnico de mantenimiento de la compañía de gas, con un mono de trabajo y una caja de herramientas, entró en el edificio ese martes. Su misión, dejar el mensaje. Con la calma de un espía, esperó el momento preciso. Cuando Elena se agachó para cargar una máquina, él deslizó un pequeño billete doblado dentro de una caja de detergente en polvo vacía. En la parte superior de la máquina de lavar que ella siempre usaba, era un papel sin marca, con letras impresas en un tipo de letra genérico para evitar cualquier rastro personal. El mensaje era corto, conciso. Un tiro en la oscuridad que podría dar terriblemente errado. Leoncito necesita a su verdadero padre. No reacciones, apenas lee. El sábado, Marcos viajará a trabajo. A las 10 horas, ve para el terminal de autobuses Gish. Un hombre preguntará por el encargo para el señor Jiménez. Confirman ten una bolsa lista con lo esencial para usted y para él. Esta es su única oportunidad. Quim esci bileci jota. Cuando Elena encontró el billete, su corazón se detuvo y después se disparó como un caballo asustado. Sus manos temblaban tanto que casi lo dejó caer. La J podría ser cualquiera pero Leoncito. Esa palabra era una llave que solo cabía en una cerradura. La suya y la de Javier. La esperanza que brotó en su pecho era tan intensa que dolía, casi tan aterradora como el miedo. ¿Era real o era una trampa cruel de Marcos para ponerla a prueba, para ver si intentaría escapar? Ella arrugó el billete en su mano, el corazón en la garganta, y lo escondió en su bolsillo. Se mantuvo inmóvil por un momento fingiendo revisar la ropa en la lavadora, mientras su mente trabajaba a toda velocidad. Ella pasó los días siguientes en un estado de pánico silencioso, oculto, bajo una capa de normalidad forzada. Cada mirada de Marcos parecía perforarla. Cada pregunta casual se sentía como un interrogatorio. La cama, antes un refugio, se convirtió en un tormento. Su mente repitiendo la frase del billete. Tenía que confiar, tenía que arriesgarlo todo, pero en la noche del viernes, la isca funcionó. Marcos llegó a casa exultante, con el olor a alcohol y triunfo. «Tenemos un negocio grande, mi amor», gritó, la voz embargada por la euforia. «Un viaje, productos de primera. Voy a salir temprano mañana. Regreso en 2 días. Vamos a salir de este agujero, por fin». Elena sintió un escalofrío de terror y alivio al mismo tiempo, pero forzó una sonrisa, el corazón latiendo descontroladamente en su pecho. ¿Era real? ¿Estaba sucediendo? Esta era su única oportunidad. No durmió ni un minuto esa noche. Empacó una pequeña mochila para Mateo, con apenas lo esencial en ropa limpia, un juguete favorito, unos dulces, para ella solo un cambio de ropa y algunos documentos. Cuando Marcos se dormía profundamente, roncando, ella se movía por el apartamento como un fantasma, sintiendo cada sombra. Quiso escribir una nota, pero Marcos podría encontrarla. Quiso dejar algo, pero no podía arriesgarse el sábado por la mañana. La tensión en el pequeño apartamento era casi sólida. Se podía cortar con un cuchillo. Elena preparó un desayuno rápido para Mateo, que jugaba con sus carritos en el suelo, inconsciente de la tormenta que se avecinaba. «Tenemos que ir a ver a la tía enferma al otro lado de la ciudad», le explicó, con la voz suave, tratando de no alarmarlo. «Sé un buen niño. Quédate quieto». Sí, el niño, sintiendo la angustia de su madre, solo asintió con sus ojos grandes y serios, aferrándose a su juguete.
El sonido de la puerta principal cerrándose cuando Marco salió rumbo a su gran negocio fue el más fuerte y liberador que Elena había oído jamás. Ella esperó 10 minutos, que parecieron 10 años, el corazón martillando en sus oídos, las manos sudorosas, contó hasta 600 segundos. Entonces, tomó la mochila, la mano de Mateo, y salió del apartamento sin mirar atrás, sin cerrar la puerta con llave. Una parte de ella quería correr, pero se forzó a caminar lentamente. Para no levantar sospechas, bajaron por las escaleras, evitando el elevador ruidoso, cada paso un eco de su miedo y su desesperación. El olor a humedad y comida impregnaba el aire. La salida del edificio, el umbral de su prisión, parecía un abismo. La calle parecía diferente, amenazadora. La luz del sol matutino se sentía como un foco sobre ellos. Cada coche que pasaba, cada persona que miraba en su dirección, parecía ser un espía de Marcos. Elena bajó la cabeza, tratando de pasar desapercibida, su piel erizándose. Ella sostenía la mano de Mateo con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos, el miedo apretándoles la garganta. El terminal de autobuses estaba abarrotado, ruidoso, un caos que la engulló, una bendición y una maldición al mismo tiempo. Elena caminó hasta el Gich 12, sintiéndose expuesta, vulnerable, una presa sin refugio en un mar de gente. Un hombre de apariencia común, vestido con ropa sencilla y llevando una gorra de béisbol de los Yankees, se acercó al Gich. Su rostro era inexpresivo, pero sus ojos la buscaron. ¿El encargo para el señor Jiménez?, preguntó, la voz neutra, casi mecánica, la contraseña esperada. Elena solo asintió, incapaz de hablar, con un nudo en la garganta. El hombre la guió silenciosamente por una salida lateral, hacia un coche simple, un Toyota Corolla plateado estacionado en una calle tranquila, algo tan ordinario que pasaba desapercibido. Ella solo relajó 1 milímetro, cuando las puertas del coche se cerraron con un clic suave, y él comenzó a moverse, dejando el barrio y su vida anterior para siempre. Se encontraron en un hotel de carretera a 100 kilómetros de la ciudad. Un motel genérico, con un letrero de neón parpadeante. Javier estaba de pie, cerca de la ventana, de espaldas a la puerta, su figura tensa. Cuando la puerta de la habitación se abrió, él se dio la vuelta lentamente y la vio pálida, exhausta. Pero allí, y al lado de ella, su hijo. Ninguno de los dos dijo nada. El silencio de la habitación era denso, cargado con el peso de 5 años de silencio, dolor, elecciones equivocadas y un amor perdido. A Mateo se escondió detrás de la pierna de Elena, aferrándose a su pantalón, mirando a aquel extraño con desconfianza. Javier se arrodilló lentamente, para no asustarlo, sus propios ojos fijos en el niño. No sonrió, apenas un atisbo de una emoción profunda cruzó su rostro. Solo miró al niño Wai en sus ojos, por primera vez en mucho tiempo. Había algo más allá del vacío, un dolor avasallador, una culpa profunda y un trazo de amor aterrorizado que él no osaba nombrar. Extendió una mano temblorosa, mas no la toca. Apenas un gesto de anhelo. No hubo un final de cuento de hadas. No hubo abrazos efusivos, ni lágrimas de alegría. No se convirtieron en una familia feliz de la noche a la mañana. Se convirtieron en fugitivos. Javier, a través de Ramírez, liquidó activos con una rapidez que sorprendió a su propia familia y a la de Isabela. Forjó nuevas identidades, falsificó documentos y los movió a un pequeño país anónimo en el norte de Europa, lejos, donde nadie los conocía, donde los nombres Marcos, Rivera o Javier no significaban nada. Su vida de lujo, su noivado, su carrera en la cúspide del poder, todo se desvaneció en humo. Isabela y su familia, así como la de Javier, lo repudiaron, llamándolo loco
y un irresponsable. Por renunciar a todo por esa mujer y ese bastardo, la libertad, recién descubierta, tenía el sabor amargo del miedo. Elena todavía se despertaba gritando en mitad de la noche, el sudor frío pegado a su piel, convencida de que había oído los pasos de Marcos en el pasillo, su sombra amenazante en el umbral de la puerta. Mateo, ahora Leo, no entendía por qué no podían volver a casa, y preguntaba con una inocencia desgarradora por su tío Marcos, sin saber que el hombre que amaba era su captor Javier. Por su parte, cambió una jaula de oro por otra, una vida de vigilancia constante, sus ojos siempre buscando por encima del hombro, sus oídos siempre alertas a cualquier noticia, cualquier sombra. Se convirtió en padre, aprendiendo a preparar el desayuno, a contar historias para dormir, a calmar pesadillas, aprendiendo a amar a un niño que no lo conocía y a una mujer que no sabía si podía perdonarlo. Pero cada risa de su hijo, cada momento de paz, iba acompañada de una punzada de miedo. La conciencia de que Marcos era una amenaza latente que quizás nunca desaparecería. Ya no era un CEO, era apenas un hombre intentando mantener a su familia a salvo. Un hombre marcado por sus errores en aquel telefonema accidental. No terminó una historia de dolor, solo comenzó un nuevo capítulo, uno diferente, más real, más peligroso y profundamente humano. Dejó una marca permanente en la vida de todos ellos, una cicatriz para probar que sobrevivieron, pero que el pasado, no importa cuán profundo lo entierres, siempre encuentra una manera de volver a la superficie. Estaban juntos, pero nunca estarían verdaderamente en paz. La sombra de Marcos siempre estaría. Y la culpa de Javier también.